Ahora sí, perdón que se me hizo tarde. La verdad que este es un vivo que se sostiene gracias al deseo, porque fue muy complicado decidirlo y poder ponernos de acuerdo. Estuvo muy difícil. La vamos a esperar a nuestra intérprete que se conecte. Acá veo que ya están saludando. Y les decía que este vivo es gracias al deseo. Acá la tengo a Dani. A ver, la aceptamos. Hola, gracias por estar, por acompañarme. Ahí va, Dani. ¿Estamos bien? ¿Me escuchás bien? Bien, yo te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, les decía que, Se te traba, ¿eh? Se te tilda. bueno, vamos a hacer lo posible porque salga bien. Este vivo que decía que lo estamos sosteniendo desde el deseo porque se nos complicó muchísimo conseguir intérpretes. Por suerte la tenemos a Dani que nos está acompañando. Y bueno, es el último vivo del año y quería invitar a acompañarnos a Mónica de @soyhipoacústica porque me parece que es re importante poder terminar el año escuchando o viendo este testimonio y los temas tan interesantes que Moni tiene para contarnos. Así que voy a dejar de perder tiempo porque ya pedí disculpas que hoy me conecté más tarde y la voy a recibir a Mónica. Y de paso les cuento, como digo siempre, que si quieren apoyar estos vivos para que dejen de ser voluntarios los intérpretes y las intérpretes y podamos apoyar económicamente su presencia acá en las redes. Hola Moni, los invito a Hola, que ¿cómo nos inviten un están? cafecito. Hola Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Me Bien, escuchas va recién bien? acá mirando a ustedes dos, se ve perfecto, ¿me escuchan bien? Sí, todo bien. Así que arrancamos. Voy a sacar los comentarios porque siempre me Dale, dicen sí, que los así nos comentarios miro los hacen, comentarios, dale, pero aparte porque dicen que si no, no se ve bien la intérprete, así que yo después los vuelvo a habilitar. dale. Ojito usted, ¿eh? Hoy estoy acompañada acá, así que por eso me demoré. Tengo acá compañía. Tráeme. Bueno, arrancamos. Moni, muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras. La verdad que para mí es un placer recibirte hoy acá porque te sigo en tu cuenta y me encanta el contenido que subís. Me parece que es un contenido muy interesante y, y bueno, era importante para mí que lo podamos compartir con el público que sigue a esta cuenta Psico LSA. Así que Bien. te agradezco mucho, sobre todo un 17 de diciembre que sé que estuvimos rindiendo las dos exámenes y todo. Fue un lío Sí, conseguir intérprete, así que te agradezco mucho las ganas, porque es un vivo que se sostiene desde el deseo, decía yo, ¿no? así es, desde el deseo, sí. Bueno, Moni, al vivo Bueno, le pusimos entre dos mundos, así que me gustaría en principio que nos cuentes, que te presentes, nos cuentes quién sos y nos cuentes por qué esto de entre dos mundos. bueno, mi nombre es Mónica Aritte Leguizamón, soy pacúsica, me identifico de esta manera. Lo mismo me identifico como persona sorda, porque realmente a mí me es lo mismo. Yo tengo un blog que se llama Soy Pacústica, lo creé desde el año 2008, o sea, hace muchos años. La intención del blog es contar mi experiencia siendo una persona sorda, siendo una persona hipacústica, donde vivo entre dos mundos, el mundo de los oyentes y el mundo de los sordos. Entonces, ¿qué significa ser una persona hipacústica entre dos mundos? No hay palabra para explicar porque cada uno interpreta como puede y cómo se identifica a través de la cultura sorda, tanto como la cultura oyente, por decirlo de esta manera.
Y mi cuenta de Instagram lo creé a partir de este año o el año pasado, no me acuerdo muy bien, porque mi cuenta de Instagram personal siempre cuento mis experiencias a través de situaciones cotidianas de una persona como cualquiera. Estudio abogacía, trabajo en la Defensoría Penal de Menores como empleada administrativa judicial. Voy a la universidad pública, que la mayoría de las personas se quedan sorprendidas porque las universidades públicas son muy grandes y va muchísima gente, muchísimas personas que a veces cuesta mucho. Y bueno, entonces creé este blog, Instagram, soy Pacústica, una manera de poder contar mis experiencias y además, bueno, creé hace poco una sesión, los mitos y realidades, y al mismo tiempo contar mi experiencia, el uso de los dispositivos auditivos, como uso audífono y implante coclear, entonces cuento mi experiencia, tratar de acercarles la información a los que me siguen para ir sabiendo cómo es usar un audífono o un implante coclear. Y al mismo tiempo concientizar lo que significa la salud auditiva. ¿Qué quiere decir? Más allá de que yo tenga este diagnóstico, hipacusia bilateral severa moderada, hay personas oyentes que también adquieren la pérdida auditiva. Entonces, no hay mucha información para acercarles a ellos de cómo actuar, cómo poder seguir para adelante, porque no hay manual, no hay ninguna información en español. ¿Qué quiere decir? Cuando uno ingresa a Google, pone hipacusia o sordera, aparecen toda la información en términos médicos, pero no hay testimonios de personas como yo o como Aileen, de blog de una hipacústica chilena, o María Gracia, de Sorda con Voz. O sea, nosotras tres que nos comunicamos, siempre dijimos, estaría bueno mostrar nuestras experiencias, más allá de que hay muchos testimonios como Joana, que cuenta en su cuenta todo lo que significa la privación lingüística de la lengua de señas. Después está Notisor, que informa toda la información de la comunidad sorda. Incluso los chicos de SN Sordos, que es un canal de YouTube, que es el primer canal para las personas sordas, toda la información en lengua de señas. O sea, se está creciendo cada vez más. Como verás, la comunidad sorda hay una enorme diversidad auditiva. Así que, bueno, eso es lo que, bueno, prefiero que me preguntes porque si no me explayo y chao. No te quería interrumpir, pero me quedé pensando cuando dijiste, mira, voy a volver un poco más atrás, dijiste que estudias en la universidad pública y me quedaba pensando, en la universidad tenés intérprete de lengua de señas, vos hablás lengua de señas, ¿cómo te va en la universidad, no con el estudio, sino con la comunicación? Bueno, para empezar, yo utilizo la lengua de señas cuando me encuentro con la comunidad sorda, ya que el 80% de mi vida cotidiana me muevo en el ambiente sonoro, o sea, en el ambiente de oyente. La universidad me cuesta, pero lo bueno de tener compañeros que me ayudan un montón y además con profesores que se acercan, me dicen, che, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Te pregunto para que vos te sientas cómoda, si hay algo que no entendés. Y lamentablemente no tenemos intérprete, podría pedirle, pero ¿qué pasa? Yo no tengo muy buen nivel de lengua de señas porque me falta práctica, y segundo, no me parece bien en mi lugar, porque yo utilizo audífono e implante coclear, a su vez me manejo mucho con los libros, me manejo muchísimo, y además después que finaliza la clase yo agarro al profesor y le digo, mira, no entendí, ¿me explicas esto y esto y esto? Y ahí el profesor se toma el tiempo, me explica, y vivo leyendo libros en la plataforma Google o en la plataforma de la facultad, del campus virtual. Y si bien, a raíz de la pandemia, sé que hay 2 estudiantes en mi ciudad, Mar del Plata, que solicitaron intérpretes, y gracias a Natalia Paula Alonso, que es la vicedirectora del Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio Abogado, logró que la obra social pagara los intérpretes. No sé si están yendo, porque con la pandemia, Zoom a todos nos costó, a mí me costó muchísimo, pero sobreviví y me adapté bárbaro. Y no es fácil la universidad, pero yo sigo porque lo hago para mí y por nadie más. O sea,
claro, por tu propio deseo, así que está buenísimo. Exacto. Y la verdad es que, Moni, te escuchamos, los oyentes, y es sorprendente la buena oralización que tenés. ¿Querés contarnos cómo fue tu experiencia para lograr este nivel de oralidad? Esa es la pregunta que más recibo en todos los vivos de Instagram, Facebook o en las reuniones de donde hago la rehabilitación auditiva, incluso en los eventos Cochlear donde yo voy, participo para ayudar a aquellos candidatos que quieren saber. No hay recetas, no hay métodos, no hay nada. Lo que pasó es así. La causa de mi hipoacusia, perdón, escuché voces. Sí, era mi hijo. Perdón. Sin Perdón, poder. pobre. Bueno, cuando mis padres recibieron el diagnóstico, a los 3 años de edad, en el año 1986, en plena ciudad, Rosario, Santa Fe, porque yo me crié allá, y cuando le dijeron a mis padres, su hija es sorda, su hija no va a hablar, no va a comunicarse, es mejor enseñarle a un oficio o directamente en un internado y ya está. O sea, imagínate lo que era hace 30 años atrás, yo tengo 38. O sea, casi 40 años atrás, una cultura, la falta de información, todo. Entonces, mi mamá, mujer oriental, que seguramente me está viendo, besito, ella dijo, mi hija va a hablar, mi hija se va a comunicar, mi hija va a ser como el resto de nosotros, está bien, va a usar audífono, es como usar un anteojo, va a hacerlo, va a hacer mucho más. Entonces, cuando me equiparon en el oído derecho, el audífono en esa época, no había las obras sociales que cubrían las prótesis auditivas, cualquier prótesis relacionada a la discapacidad. Entonces podían comprar uno. A los 3 años hasta los 4 más o menos, yo lo rechazaba porque no sabía qué era, no, la memoria que tengo no sabía qué era y no me gustaba. Hasta que un día vamos a Necochea, donde vivían mis abuelos paternos, mamá me pone la mano en los parlantes, porque mis abuelos siempre escuchaban música, lo mismo que mis padres en esos años. Cuando me ponen la mano en el parlante, ahí me di cuenta, la vibración de la música en la mano y lo relacionaba con el audífono. Entonces, sacándome el audífono, no escuchaba nada, no sentía la vibración. Y así empecé. Y respecto a la oralidad, es como yo siempre digo en todas las publicaciones que hago, muchos juegos, muchas risas y mucha música. Y esa fue la única manera que mis padres, sobre todo mi mamá, logró hacerlo conmigo. Y siempre nos gustaba el juego de las oraciones. Como por ejemplo, mamá me decía yo, y yo digo, yo tomo un vaso, así sucesivamente, Sí. pero siempre a través de juegos o con música. O, por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo que mamá se ríe, porque cada vez que vamos a Buenos Aires tomamos el subte y la piel de gallina de recordar a mi mamá tocando en la mano el subte, el tren, la música, todo, o sea, señalaba lo que significaba y yo lo escuchaba y a su vez lo asociaba y lo veía. Ahora, mi mamá hizo lo mejor que pudo porque en esos años no había lengua, o sea, había lengua de señas, pero era un tabú en esos años. Entonces mi mamá inventaba algunas señas conmigo para que yo pudiera entenderla. Y después, a los 8 o 9 años más o menos, ya estábamos en Mar del Plata, creo que tenía 9 o 10, no estoy segura, soy malísima de recordar las edades. Veo a un compañero de la escuela de sordos que pedía a su hermanito oyentes para que lo interpretara. Y yo vi eso y dije, yo no quiero eso, o sea, yo soy muy independiente, entonces dije, no, yo voy a mejorar mi oralidad porque lo hago por mí y porque no quiero ser una carga para nadie, ni siquiera para mi hermana, mis primos, para nadie. Y bueno, a la fecha de hoy, mi mamá siempre me dice, sos una radio, dejá de hablar. Entonces, pero lo hago por mí. Yo lo hice por mí. Ahora, Sí. perdón, además de la voluntad tuya, el interés, la intención y el esfuerzo de tu familia, imagino que también tuviste
el tratamientos o el apoyo de algún equipo médico o fue todo dentro de la familia y No, no, voluntad pura? yo tuve tres fonoaudiólogas. La primera fonoaudióloga, que en paz descanse, que no me acuerdo de su nombre, pero fue la primera mujer que le dijo a mi mamá, no hay no hay receta mágica, no hay método mágico, los chicos no tienen techo. Esto hay que usar todas las herramientas que haya a nuestro alcance, pero tiene que estar la familia detrás. Sin la familia no sirve. Suena muy duro lo que digo, pero si no está el apoyo de la familia, no sirve. Entonces, con una fonoaudióloga estuve hasta los 12, 13 años y después ahí empecé sola. Mirá, qué bien. Y entonces, contanos un poco del equipamiento, porque yo te imaginaba en el subte o con la música, y la verdad es que, por lo que conozco que me cuentan mis pacientes, a veces los ruidos pueden ser muy abrumadores en realidad. Conozco muchas personas sordas y a lo largo de los años que vengo trabajando con la comunidad, conozco mucha gente que me decía que elegía no usar el audífono directamente porque hay algo de la invasión sonora que no pueden, no lo pueden soportar. ¿Cómo te fue a vos con todo esto? De hecho, había una de las preguntas que te hicieron en tu cuenta que me compartiste hoy en historias que tenía que ver con si duele el implante coclear, si genera un agotamiento. ¿Cómo fue el tema del Bien, equipamiento? bueno, para empezar hay que diferenciar bien esto. Las personas sordas tenemos prelocutiva y poslocutiva. La prelocutiva, en ese caso, entro yo, porque nací con esta condición, antes de adquirir lenguaje. Después tenés poslocutiva, que puede adquirir la pérdida en cualquier momento de la vida cotidiana. Ahora, las personas poslocutivas tienen un gran éxito con audífonos, tanto con implantes, porque tienen memoria auditiva. Ahora, las personas prelocutivas no es tan fácil porque nacemos sin oír, o sea, con el equipamiento, el audífono, tanto como el implante, empezamos a escuchar, a reconocer sonidos, pero no hay alguien que te diga, mira, este sonido suena de esta manera, porque no hay nadie que le esté explicando. Por eso entro yo a aplicarles, de hecho las fonoaudiólogas, tanto como mi otorrina, siempre me manda pacientes para que yo pueda explicarles qué significa usar un audífono tanto como un implante coclear. Ahora, las personas sordas que han usado audífonos y a lo largo de los años dejan de usarlos, realmente hay muchísimos factores, pero el gran factor es por falta de calibración, por falta de Mm. apoyo. Calibración, ¿qué quiere decir? Tanto como el audífono y el implante, significa que tenés que ir al audióloga y decirle, mira, me está costando los ruidos graves, agudos o sonidos que me cuesta identificarlos. Entonces, la misma audióloga lo que hace es calibrar las frecuencias, agudas, graves, intermedios. Y así va calibrando hasta que vos digas, hasta acá escucho perfecto. Me es más fácil de manejarme. Y esa es la falta de información que se tiene que dar a los pacientes. Ahora, una persona prelocutiva que decide implantarse, no es fácil. En mi caso, yo decidí implantarme a mis 34 años cuando me enteré que yo era candidata. Entonces, me implanté en un oído izquierdo donde nunca escuché en toda mi vida. Ni bien me activan, yo no podía entender porque no sabía lo que era. Lo primero que se escucha es todo metálico, o sea, todo así. Agarré una pintura, así. Se agarra así, es lo que se escucha, todo un sonido metálico. Y con el correr de los días, meses, semanas, nuestro cerebro empieza a trabajar el nervio auditivo para entender qué significa lo que está escuchando. A ver, te lo explico en otras palabras para que la otra persona pueda entenderme mejor. El cerebro lo que hace es recibir esa información, empieza a codificarla y ver si vos reconoces algún sonido. Por ejemplo, en mi caso, yo percibía sonidos, pero no sabía bien qué era. Como, por ejemplo, cuando salimos del lugar, empiezo a escuchar el sonido y era de la moto. Y yo sabía que era la moto, pero no estaba tan segura. Por eso no es fácil y siempre hay que ir al audiólogo para que te calibre el audífono o el implante.
Ahora, aquellas personas que deciden dejarla porque se sintieron muy abrumadoras, no soportaron, lamentablemente es por eso. Abandonan cuando hay muchas personas que quieren escuchar y no lo pueden hacer porque no tiene obra social, porque no hay equipamiento, o por un gran factor que es socioeconómico. Son muchas cosas. Y respecto a la pregunta sobre de fatigas auditivas, se da en todas las personas que están desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde escuchando y llega un momento que necesitan descanso. Ahora, aquellas personas que dicen, ay, a mí no me pasa, no tengo esos descansos auditivos, es más una mentirilla, porque no hay ninguna persona que me diga, no, no quiero escuchar. Eso, no. Siempre decimos con humor, lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos el poder de interrumpir lo que escuchamos. Por ejemplo, hoy, yo vivo en zona céntrica, y siempre pasan autos que festejan, porque los chicos se recibieron, entonces se escuchan los gritos, todo. Yo apago el audífono, el implante, mientras mi perro ladra en el balcón, y yo como, estoy en mi silencio. O sea, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera? Te pido por favor. Hoy yo estaba en el consultorio y se estaban matando en la esquina, no había las bocinas. Ay, terrible, es terrible. Bueno, por algo se habla de contaminación auditiva. Te escuchaba y claro. pensaba, los que usamos anteojos también tenemos fatiga y llega un momento que necesitas sacarte, refregarte un poco, ponerte una gotita, ¿no? Porque claro, de lo que se trata en todo caso es de ganar en calidad de vida, tanto auditiva como visual en mi caso, y después en algún momento se necesita como ese descanso. Ahora, Claro, exacto. me quedaba sorprendida porque hay un mito que dice que el implante coclear en gente mayores de 30 años no se puede, y vos te implantaste a los 34. Así que es muy interesante eso. Sí, Dos es un preguntas mito en muy, relación a muy, muy, esto. muy conocida, es muy conocida. De hecho, a ver, el implante coclear, tanto como el audífono, no significa que ya al usarlo ya somos oyentes, que también dicen eso, pero no, son una gran herramienta, una gran ayuda que nos permite oír en la vida cotidiana más el entorno que nos manejamos. En mi caso, yo me manejo el 80% todo entorno oyente. Mi trabajo son todos compañeros oyentes, mi facultad son todos oyentes, mi familia son todos oyentes, mis amigas también, soy la única y tengo amistades que están usando audífonos en implante coclear, que cuando nos vemos nos pasamos las estrategias, tips, che, ¿cómo haces esto acá? ¿Viste? Todo es así. Claro, y me quedaba, Ahí para me la... quedaba, hoy estamos con un día de la familia involucrándose en el vivo. No, me quedaba pensando eh, dos cosas en relación al implante. ¿Por qué vos decidiste hacerlo a los 34 años? Y también algo que nos preguntaban hoy, ¿qué opinás respecto de implantar a los niños pequeños? Bien, para empezar, siempre fue un sueño mío de operarme, porque a mí me encanta oír, más aún la música. Yo amo la música. Mi padre tocaba guitarra, mi mamá siempre ponía la música de Sui Generis, Lito, ¿cómo se llama? Lito Nevia, Baglietto, Charly García, incluso las músicas de los 70. Mi tío, la hermana de mi mamá, siempre pone la música de Carpenter, ABBA. O sea, a mí siempre me gustó la música y es algo que a mí me hace feliz y me encanta. Y además, como yo siempre digo, ¿por qué negarse a esa posibilidad? ¿Por qué? Y cuando le vinimos a vivir a Mar del Plata, el otorrino que me atendió cuando era chica me decía que yo no era candidata, que no era necesario y me manejaba con un audífono y ya está. Pero cuando a los 33 más o menos empiezo a... No, yo ya estaba trabajando, empiezo a estudiar abogacía y bueno, llegó un momento que terminé muy abrumada y empecé a escuchar menos. Entonces voy a la audióloga para calibrar el audífono, que yo necesitaba escucharlo más, y ella me dice, ¿por qué no vas a otro otorrino y te sacás la duda? Bueno, dale, le digo. Voy a ver a mi otorrino, a Alejandro Asensio, una persona humana, hermoso, divino, que me escuchó y me dijo, bueno,
si vos sentís que no sos candidata, pero vos viste los estudios médicos, le digo, no, la verdad que no, pero bueno, yo sé que no soy candidata. Bueno, el no ya lo tenés, pero sácate la duda. Bueno, dale, ahí hacemos los estudios y voy, les muestro todos los estudios médicos, tomografía, resonancia, audiometría, logodometría, un montón de cosas. Y yo estaba sentada y me dice, mira, voy a prender el espejo, no sé cómo se dice, que tiene como una luz blanca para poner la radiografía. Lo pone así, mira esto. Yo lo miro, sí, veo mi órgano auditivo, el cráneo, y sí, son todas puras manchas negras. ¿Qué crees que haga? Le digo yo, haciendo chistes. Y él se reía y me dice, no, acá te está diciendo que tiene el aire negro, la cóclea perfecta, sos candidata. Cuando me lo dice así, me largué a llorar. Me largué a llorar como diciendo, vuelve mi sueño, que lo tenía desde muy chiquita, que yo lo había guardado en un cajón, ni bien el otorrino anterior que me decía que no era, lo había guardado en ese cajón. Entonces volví a esa niña, a abrir ese cajón y estaba mi sueño. Entonces dije, bueno, arranquemos. Y me llevó un año con el implante coclear, con recursos de amparo, como es en Argentina. Y en esos años yo pensaba, ¿por qué hay que implantarle a los niños? Es mejor esperar cuando crezcan, así tienen decisiones, todo. Cuando yo me implanto, y lo viví en mi propia carne, dije, claro, la rehabilitación auditiva en mi caso y en muchas personas prelocutivas cuesta mucho más porque tenemos que reaprender. En cambio, los niños, desde que nacen hasta los 5 años o un poquito antes, tienen la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir? Esas edades son la mejor etapa para estimular auditivamente, visualmente y motricidad. De esa manera, la rehabilitación en todas sus formas se trabaja mucho más rápido y son más adaptables. Ojo, una vez que vos lo implantás, tanto como el audífono, no quiere decir que ya están escuchando. Es un trabajo que tenés que detrás del niño, estar detrás y decirle, bueno, ¿qué dice esto? Vamos a jugar al pato, a correr, pero escuchando unas palabras, cosas así. Y ahí dije, claro, está perfecto que lo implanten a los niños, porque de esa manera la rehabilitación es mucho más fácil y mucho más rápido que las personas adultas. Porque, como yo siempre digo, tenés que tener mucha paciencia, mucha constancia y mucha voluntad de ir a la rehabilitación y hablar con la fonoaudióloga. Mirá, no te entiendo, me explicás cómo es esto, porque también es un trabajo de ida y vuelta. Yo a mis fonos, tanto a Adriana y a Soles, las vuelvo locas, y ellas me dicen, sos muy obsesiva en qué dice esa palabra, no me gusta este sonido, mejor cambio, ¿viste? Porque a mí me gusta mejorar mi calidad auditiva y a su vez mi vida. Entonces, por eso me parece perfecto que se implante, a pesar de que hay mucha gente que está en contra. Pero si no lo vivís en carne propia, no tiene sentido que lo hables. Y te escuchaba y pensaba en cómo llega entonces la lengua de señas a tu vida. La lengua de señas yo lo aprendí a los 16, 17, cuando me encontré con la comunidad sorda marplatense, cuando primero me encontré a Daniela y Dani, entonces me la enseñé y yo medio como que no sabía porque vine un solo año a la Escuela de Sorda de Cámara de Plata y después todo Escuela de Oyente. No sabía hasta que me volví a encontrar con ellos y le dije, chicos, miren, no sé la lengua de señas, enséñenme. Y bueno, fue un trabajo de mucha práctica. Y después no lo volví más porque yo me dediqué mucho a la facultad porque estudié otras carreras. Y después, a raíz de la pandemia, dice, bueno, tengo que empezar a hablar de lengua de señas para hacer algunos videos en mi blog para poder llegarles a ellos, pero siempre respecto a lo que es el estudio universitario o lo que es el implante, el audífono, porque yo necesito aplicarles a ellos que el implante coclear no mata la lengua de señas, no mata todo lo que conlleva. Al contrario, siempre digo, tener audífono, implante coclear, más la lengua oral, más la lengua de señas, más logogenia, que es una manera de que ayuden a leer y entender y escribir mejor. Cuanto más acceso tenemos, toda esta que tenemos delante nuestro,
mejor nos da la información completa y poder ser independientes sin esperar a que alguien venga y te explique. ¿Por qué digo eso? No hay muchos intérpretes oficiales certificadas por la Asociación de Argentina de Intérpretes acá en Argentina. Yo lo que estoy viendo, que también me tengo que contener, callarme, porque si no es una discusión. Yo veo muchas personas oyentes que aprenden lengua de señas a través de un curso y ya están diciendo, yo soy intérprete. Y no es así. Entonces no tiene sentido. Y es muy difícil conseguir intérpretes certificados por la Asociación Argentina y más aún por la Confederación Argentina de Sordos. Entonces, yo siempre digo, si vos querés dar lengua de señas a tu hijo, busca un instructor sordo certificado por Tuner, o Tuner, no me acuerdo muy bien el nombre, de la universidad. De hecho, hoy se recibieron, así que les mando muchos aplausos, y por un instructor sordo, un instructor oyente, para poder ayudar entre ellos dos a esta familia. Cuanto más herramientas le des al chico, mayor información va a recibir el chico, y además más seguridad se da. ¿Por qué digo esto? A raíz de la pandemia me escribieron un montón de madres que justo se le rompieron el procesador o la batería y la obra social tarda mucho en pagarlo porque tenés que poner un recurso de amparo, muchas cosas más. Y esos chicos que teniendo, creo que 16, uno 14, no sabían qué hacer porque nunca estuvieron en silencio al 100%. No sabían cómo comunicarse. Entonces yo le decía a la familia, ¿cómo te comunicas con tus hijos? Y nada, hablamos señas y no más, o escritura. Bueno, bárbaro, pero ¿alguna vez se pusieron a pensar, ustedes como padres, levantarse un día y estar en un país con otro idioma como China, o tailandés, o francés? ¿Vos lo entenderías? Y me dicen, no. Bueno, lo que vos sentís es lo que sienten tus hijos. Porque si vos le sacás el implante, si vos le sacás el audífono, y el chico no tiene herramientas para defenderse y decir al otro, soy sordo, soy pacústico, no te entiendo, háblame, y no tienen eso. ¿Y qué pasa? Tienen muchas frustraciones, muchos enojos. Yo siempre digo, fíjense en las actitudes de los chicos, adolescentes o jóvenes, cuando están en su casa en una mesa familiar. Todos hablan y el chico mucho no participa, come rápido y se va, o sea, busca estrategias. Entonces siempre es necesario que esté presente la lengua de señas en todo momento, y además el chico puede decir, sí, uso lengua de señas o uso la lengua oral y ya está. O sea, el chico tiene el poder de decidir, pero que tenga ese acceso a las dos y no privarlos. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que a mí me gusta de tu testimonio, que vos proponés y estás a favor de que cuanto más mejor, y que en todo caso después uno tenga la libertad de poder elegir y decidir cuándo usas una cosa, cuándo usas la otra, cuándo te sacás el implante porque te molestan los ruidos de afuera y cuándo te lo pones porque te viene bien. Y me parece que es fantástico eso. Sin embargo, yo puse en las historias de hoy y desde ayer creo, algunas preguntas en relación a algunos mitos que vos también planteás en tu cuenta. Y uno de ellos era si por aprender lengua de señas las personas sordas van a evitar aprender la lengua oral o van a dejar de usar la oralidad, que era un poco un mito que circulaba mucho hace unos 20 años más o menos, cuando se daba un diagnóstico de sordera, los médicos decían que no aprenda lengua de señas porque nunca va a querer hablar de manera oral. ¿A vos qué te parece esto? A pesar de que ya algo nos dijiste. Con todo respeto, me parece patético. Patético, ¿por qué? Cuando un niño o una niña se pone a escuchar y no lo comprende y la persona te habla, lo primero que observamos nosotros es la cara, la lectura labial, que lo aprendemos como podemos, sin ningún cartel, sin ninguna señas. Nosotros tenemos que adivinar. Por eso siempre tratamos, como yo siempre digo, hay que estimular mucha lectura como para que puedan entender, o sea, adquirir entendiendo el contenido del significado de una palabra. Si el chico tiene un resto auditivo y se escucha, buenísimo, pero no significa que ya saben escuchando y lo entienden. Es como yo siempre digo, si vos le hablás y el chico entiende, pero cuando vos le pedís explícame, el chico no sabe cómo explicarlo porque no lo entendió, no lo comprendió.
Entonces, usan una estrategia muy típica de las personas sordas, tanto como hipacúsicas. Sí, yo te entendí, está todo bien, te entendí, perfecto, listo, ya está, y se va. Y los padres, tanto como el equipo médico, o sea, el equipo médico me refiero fonoaudióloga, audióloga, maestras, instructoras, todo te dicen, sí, entendió. Lo mismo pasa con la lengua de señas. Si un instructor oyente, sin ninguna cultura ni nada, le enseña y enseña mal, y el chico termina adquiriendo una mala enseñanza, una mala lectura, una mala enseñanza oral, sin comprender, está en el horno. Entonces, si una persona médica te dice, no, no lo uses en lengua de señas porque va a retrasar, es una mentira. ¿Por qué? El cerebro es un órgano increíble que nunca se termina de descubrir, de investigarlo, porque tiene un montón de conexidades, lo que significa adquirir la parte de lectura, la parte visual, la parte auditiva, o sea, un montón de cosas que el mismo cerebro empieza a trabajar el procesamiento de la información, y de esa manera el chico empieza a asociar, escucha palabras como, por ejemplo, yo siempre digo, la pelota. Uno dice pelota, nosotros ya sabemos lo que significa, pero si un niño vos le decís pelota, no sabe lo que es porque no mostrás el elemento. Vos le mostrás el elemento, la pelota, dicen pelota, y el otro chico, ah, es pelota. Ve el cartel, como usamos en la Eugenia, sin hablar, sin escuchar ni nada, pelota asocia, pelota. Pelota en la palabra del cartel, la lengua de señas pelota, y ya el chico empieza a asociar la parte auditiva. Primero adquiere la parte visual, luego lo corrobora con la audición, luego con la lectura. O sea, tenemos 3 mecanismos. O sea, yo siempre digo, las personas sordas tienen que ser sujetos de investigación porque realmente es increíble. Hoy hablábamos con una amiga que me decía, es verdad lo que vos decís sobre conducir un auto. Porque ella estuvo saliendo con un chico sordo, y me decía, manejaba mejor que mi hermano, que es oyente. O sea, re bien. Y le digo, y porque manejamos visualmente, y tenemos muy bien estructurado. Y entonces, las personas que adquieren la lengua de señas, y al mismo tiempo lengua oral, al mismo tiempo logogenia, no retrasa ninguna de la otra. O sea, no excluye ninguna de la otra. Al contrario, le estás dando toda la información necesaria para que el chico pueda comunicarse. Yo siempre intento concientizar, más allá que hay que enfocarse en el habla, en que se comunique todo. Para mí es más importante enfocarse en la parte cognitiva. Si comprende el contenido, si comprende una instrucción, si comprende, no sé, lo que sea, como por ejemplo, si estás en la calle, justo cruzás, entendés que el semáforo rojo, ya sabés que no hay que cruzar. Cosas básicas, pero es importante la parte cognitiva. Después el resto se puede trabajarla, o sea, con el correr de los años siempre se trabajó. Yo vivo trabajando auditivamente y leyendo, o sea, no es que termina la habitación auditiva y ya está, no. Nosotros trabajamos todos los años, a toda hora. Y justamente eso te iba a preguntar. Sin embargo, hay mucha gente sorda que no llega al nivel ni de oralización que vos tenés, ni de estudios que vos tenés, tal vez sí del manejo de lengua de señas. Entonces, ¿en dónde está fallando? Porque la verdad es que si es tan rico todo, si es tan rica la lengua de señas, y está demostrado científicamente, en otro momento Sí. lo hablaremos, pero está demostrado neurológicamente que la lengua de señas activa tanto la parte del cerebro de lo visual como del lenguaje, es como mucho más rica como estimulación neurológica, neurocognitiva. Sin embargo, no es lo que se observa. Se observa personas con hipoacusia o personas sordas que tienen serias dificultades para integrarse autónomamente en la sociedad. Desde este lugar, ¿no? De lo comunicacional y de la lectoescritura, que es lo que vos nos estás planteando. ¿Qué es lo que está fallando? ¿En dónde está el problema? La educación. ¿La educación te referís a la escuela? ¿O a la Está mal educación en hecha la casa? educación. Está mal hecha la educación. A ver, con todo respeto, está mal hecha la educación para la comunidad sorda, tanto como los hipacústicos. O sea, para todos, digamos.
la educación especial está mal hecha. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? En las escuelas primarias, en realidad en Argentina no hay muchas secundarias para sordos y para acústicos, o sea, ahora hay, pero no mucho lo que era 40 años atrás. Pero se ven dificultades. ¿Cuál es el problema? La mala enseñanza de la lectoescritura, la falta de estimulación como vos dijiste la palabra, neurocognitiva. Eso, neurocognitiva, la falta de apoyo y la falta de referentes en todas las escuelas. Esa es la falla. Y además la necesidad, la importancia de que se implemente la logogenia en todo el territorio argentino. ¿Por qué hablo mucho de logogenia? Logogenia es una metodología que realmente sirve y ayuda muchísimo. A mí me ayudó muchísimo en la facultad. ¿Por qué? Porque al leer libros, términos jurídicos, es algo que yo no escucho todo el tiempo. En cambio, el mundo sonoro, sí, porque pueden ver el noticiero, algún canal de político o algún canal de, no sé, películas relacionadas con términos jurídicos, pero en mi caso yo no vivo escuchando. Entonces, más allá de que mi trabajo escucho, pero yo no presto atención porque yo hago lo mío y ya está. Entonces, lo que falla en Argentina es la falta de instructores sordos en todas las escuelas, la falta de implementación de lengua de señas, la falta de terapia auditiva verbal de ahora, porque de ahora es mucho más rico, porque no es solamente que vos te sentás, lees los labios y repetís palabras, que es lo que se hacía 40 años atrás. Lo de ahora es a través de juegos, a través de, o sea, potenciarlas donde el chico vea que pudo, hay que felicitarlo. No, ay, no entendiste, todo mal, repetilo. Y la cantidad de personas sordopacúsicas que no le gustan la fonoaudióloga es por eso, porque quedaron con esa cicatriz donde la otra persona le decía, estás pronunciando mal, está re mal. En vez de decirle, no te preocupes, te equivocaste, bueno, volvamos, sigamos. No, ese dedo señalando lo mal. Y en las escuelas, en mi caso, lo que yo viví te hacían sentar y las mismas maestras decidían quiénes iban a mejorar y quiénes no lo dejaban a un costado. Entonces, los que sí mejoraban, lo hacían sentar y repetir y todo, pero al que no, se quedaba solo. O sea, es horrible. Y además, la misma escuela donde yo estuve inventaban señas, entonces mis padres, sobre todo mi madre, veía que yo no avanzaba, me ponían medio mal, me sacaron y seguí con la escuela de oyentes. O sea, escuela común, secundaria común y universidad, porque yo quería avanzar, no un lugar donde yo veía las maestras que decidían quiénes mejoraban y quiénes no. O sea, la falta de enseñanza está en todo el país. Y yo tengo entendido que en la Cava, la escuela del Hospital Roca, donde está Cecilia Alonso, que yo la conozco, y otras más, yo sé que ellas están enseñando muy bien y salen con muy buena base de lectoescritura, si comparamos con otros. Por eso yo siempre insisto, tiene que haber logogenia, sentarse con las autoridades de Confederación Argentina de Sordos como para mejorar esta situación de la educación. Porque muchas personas me han dicho, escriben mal, tienen que aprender. Y yo le contesto, sí, tenés razón, pero ¿alguna vez te pusiste en sus zapatos sentarse y que las mismas maestras señalen lo mal que estás, lo mal que te equivocás? Y esa es una cicatriz que cuesta mucho sacarlo. Hay muchas personas que me han escrito a través de las publicaciones que hice, me dicen, no puedo sacar ese miedo, esa trauma, no quiero estudiar, pero no puedo. O sea, esa palabra no puedo, nos tiene tan inculcado, no solamente a las personas sordas, también a las personas oyentes, pero a nosotros nos afecta mucho más porque está esa voz, no podés, no vas a mejorar. Entonces yo, no, hay que romper. Por eso yo siempre intento, en todas las publicaciones, vos podés, está bien, no escribís bien, no hablas bien, no importa, sentate, mejorarla. O sea, vos podés muchísimo más de lo que vos crees y mostrar a esas maestras, a esas personas que te han dicho que no podés, hacelo. Y la verdadera falla es la educación. Lamentablemente es así. Ojalá que las autoridades se sienten con la Confederación Argentina de Sordos y puedan resolver esta situación.
porque ojalá salga la implementación de la ley y al mismo tiempo resolver toda esta situación. Y ojalá que Patricia Salas, que es la que está intentando que llegue a todo el territorio argentino la metodología logogenia, que nos ayuda muchísimo a escribir mejor, entender mejor y sobre todo entender textos abstractos, la literatura, porque no todo el mundo comprende la literatura, entonces siempre es necesario. Sí, sí, totalmente. Voy a habilitar los comentarios a Dale. ver si alguien tiene alguna duda o algo para decirnos, algún comentario. Mira, A justo ver. estaba pensando en Geo Bordino, que está ahí, sí, mirando el vivo, porque vos hablabas de logogenia y pensaba en el vivo que hicimos con ella, hablando de logogenia. Bueno, acá nos están diciendo excelente. A ver, voy a ver si puedo leer. Yo no veo nada. Bueno, tranqui, tranqui, yo busco. Tal cual todo lo que decís. Y me quedaba pensando mientras sigo Dale. viendo acá los comentarios, en definitiva, muy buena la charla, nos dicen, que te amo, Moni, mirá, te amo, Moni. No sé quién Mónica, qué es. linda charla, nos dicen. Ay, no sé, después lo vamos a dejar grabado y vas a ver que tenés acá Arual. Arual, no sé, no termino. Un art, no sé quién será, pero acá tenés. Ah, LOL, sí. Sí, Este, yo también leí una pregunta que me olvidé. ¿Por qué tanta pelea entre las personas oralistas y personas seniantes? sí, me encanta ese tema. A ver, no es que hay una pelea. El problema es que las personas seniantes, tanto como las personas oralistas, se han criado bajo la corriente oralista, pero no es culpa de ellos ni siquiera las maestras, sino por la educación. Por otro lado, hay que parar de decir, vos sos oralista, mejor te discrimino. Ay, vos sos seniante, mejor te discrimino. No, córtenla, córtenla. Son lenguas y nos ayuda muchísimo. Y además, las personas oralistas sienten que las personas seniantes lo discriminan. Y lo mismo que pasa con los seniantes. Entonces, es la falta de comunicación, es un teléfono descompuesto, porque no se sientan a decir, no, pará, comuniquemos, hablemos, mejoremos, achicar la grieta. Y después, respecto al implante, ¿te acordás que una de las preguntas decía por qué el implante coclear, si es un audismo o algo así? Sí, En realidad, el audismo es cuando una persona oyente te subestima y lo deja a un costado. Como lo está pasando con los instructores sordos, que cuando uno va a enseñar lengua de señas, el instructor oyente dice, no, vos no, mejor yo. ¿Pero por qué? Si no es tu lengua natural, no es tu comunicación. Los instructores sordos sí. En cambio, el implante coclear no es un audismo, es una gran herramienta que no hay que privarles al otro de esa posibilidad de oír. O sea, si yo en el día de mañana tenga un hijo y tenga esta condición, yo le implanto, porque no tengo por qué privarle esta oportunidad. Si es como un anteojo, es como usar una muleta, es como usar una bota, es como usar cualquier cosa que esté a la vista. ¿Por qué privarle? No, o sea, yo le doy esa oportunidad y después cuando él tenga la edad suficiente como para decir no quiero usarlo más, listo, yo lo respeto, pero jamás privarles de esa oportunidad de oír y al mismo tiempo enseñarles las tres cosas, lengua oral, lengua de señas y logogenia. sí. Mira, acá mientras te escuchaba, Sí, hablaban de, bueno, que es excelente lo que estás diciendo, que están todos de acuerdo con lo que decís, y decían que leía y me quedaba también pensando que hay una cuestión de lucha de poderes, me parece, en relación a los señantes y la oralización, que viene con la historia de la comunidad sorda, con la opresión de la lengua de señas por parte de los oyentes, con que en realidad las escuelas las crearon los oyentes pensando en necesidades de oyentes y entonces oralizaban solo con la única intención de
que se pueda hacer una rehabilitación, un como sí, como vas a ser oyente o vas a ser parecido a un oyente. Y entonces también desde ahí me parece que surge toda la Claro, cuestión de sí, estar en contra, es ¿no? comprensible. A ver, en el año 1880 o 1882, donde se hizo una conferencia de maestros para sordos, ahí veo un gato. En esta conferencia hubo una discusión donde había 3 personas que defendían la lengua de señas y el resto no. Entonces, esta misma conferencia pusieron a estos 3 profesores y quedaron acá en Milán, fue. Y ahí se disparó en todo globalmente de que no hay lengua de señas. Entonces, la lengua de señas viene oprimida desde ese año hasta ahora. Algunos países ya están reconociendo la lengua de señas y otros están luchando, pero es comprensible. A ver, como yo siempre digo, si el chico no tiene resto auditivo, vos pones un audífono, puede estar avisado, sí o no, pero hay que ver el contexto, si hay apoyo familia, si hay alguien detrás de él o de ella para estimularle, ayudarle, llevarlo a que conozcan la asociación de sordos, para que puedan conocer sus pares, conocer otras personas como yo, para que el chico vea, mirá, si ella pudo o él pudo, buenísimo, hay que hacerlo. Pero si el chico no logra que el chico pueda comunicarse, bueno, usemos la lengua de señas, pero ¿qué pasa? No hay lengua de señas porque hay oyentes que le enseñan la lengua de señas mal enseñada y hay instructores sordos que intentan enseñarlo y bueno, hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa? En una sociedad siempre está la famosa frase, ¿para qué va a aprender si no todos saben la lengua de señas? Entonces yo siempre digo, bueno, es verdad, entonces ¿para qué estudias inglés, portugués que se está dando en la secundaria o en la primaria? ¿Por qué se están dando si nadie lo usa? O sea, se enseña en inglés si vos vivís en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recibís visitantes de otros países, pero en el resto de los países no, o sea, el resto de la provincia no recibimos muchos extranjeros. Entonces es lo mismo. La lengua de señas es una lengua hermosa y rica. ¿Por qué me privás? Entonces está esa lucha de poder porque intentamos cuidar el patrimonio de esta lengua. Aparte, es una lengua muy rica y además, si uno se pone a buscar en Google, en YouTube, los bebés que ni bien nacen y los padres sordos, una madre oyente o padres o sordos, cualquiera de los dos, le enseñan las dos lenguas y el chico teniendo 4, 5, 6 meses y comprende absolutamente todo. Entonces uno debe preguntarse, si un bebé, sea sordo o no, comprende la lengua de señas teniendo esos meses, es algo increíble, es algo que se tiene que decir, basta, cortémosla, porque la Organización Mundial de Salud está diciendo esto es real. Hay un estudio científico que dicen que es real y es importante que tenga acceso. Ahora, la lucha de poder entre los dos es comprensible porque no hay nadie que le haya sentado a ellos dos y decir, chicos, basta, córtenla. Hay que avanzar, miremos de hoy para adelante. El pasado, bueno, aprendamos del pasado, mejoremos el presente para que el futuro sea muchísimo mejor para toda la generación que viene. Sí, sí, totalmente. Y por eso me parece tan importante escuchar tu testimonio, que es en primera persona, es una persona hipoacúsica la que nos está hablando, porque eso lo podemos decir los profesionales que nos dedicamos y que hemos estudiado para trabajar con la comunidad sorda, pero no se escucha de la misma manera y no tiene el mismo valor ni el mismo peso que lo dice una persona hipoacústica que pasó su vida dedicándose Sí, a sí, que se nos han subestimado mucho. rehabilitarse, porque me parece Claro, que es tan mi importante otorrino lo que siempre me dice, planteas. claro, mi otorrino siempre me dice, yo aprendo mucho de vos, porque no hay ninguna persona sorda o hipacúsica que se siente a exponer toda esta situación. Le digo, ¿sabes qué pasa? Es que se nos han subestimado. Yo sé que a Joana, en su cuenta todo lo importante que es terminar con la privación lingüística. Y la Confederación Argentina intenta implementar. Y después, Aileen, María, yo intentamos mostrarles, mira, estamos nosotros que usamos audífonos y implante coclear y seguimos luchando para que no haya más barreras. En realidad, la discapacidad nos pone en la sociedad, no nosotros. Tenemos esta condición. Bueno, ¿qué se hace? Bueno, lo aceptamos, hacemos lo mejor que podemos. No hay ningún manual que diga cómo actuar.
Entonces, se nos han subestimado mucho. Y cuando a mí me dicen, ¿vos qué haces de tu vida? ¿Terminaste la secundaria y ya está? Digo, no, yo estudio y trabajo. Y cuando digo yo trabajo en la defensa penal de menores, se me queda mirando, ¿vos podés hacer eso? Sí, claro que podemos. O sea, no hay nada que nos impida. El tema es que la sociedad se nos ha inculcado tanto que no podemos hacer nada. Y a su vez está esa obsesión de que el chico tiene que ser como uno más, como ha pasado hace una semana, el director del Hospital Roca diciendo barbaridades de que el chico tiene que ser oralizado como uno más, pero ¿cómo uno más? Si somos todos nosotros, somos igual que ustedes, nada más que no podemos oír, pero podemos escribir, podemos hablar, podemos correr, podemos estudiar, podemos hacer todo, pero esa obsesión de decirle al otro, hay que arreglarlo, no, pará, o sea, no usemos más eso, tratemos de potenciar, bueno, está bien, el chico, como por ejemplo en mi caso, cuando a mis padres le dijeron, su hija no va a hablar, no va a escuchar, entonces mi mamá dijo, bueno, yo la voy a potenciar, como estimulándola a través de juegos musicales, lectura y mucha constancia y a su vez mucho apoyo. Si no tenés apoyo, si no tenés esta motivación, es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿quién termina perjudicado? Nosotros. Si no hay esa... Yo me quedo con eso. Yo me quedo con eso, con la constancia, con la paciencia, la voluntad por parte de la persona sorda, pero también, porque si no siempre, algo que escucho mucho en el consultorio es una queja respecto de siempre soy yo quien me tengo que adaptar, siempre soy yo que tengo que hacer el esfuerzo, ¿no? Y también me parece que como sociedad y como familia, mini sociedad, que puede ser la familia, también nos... apoyar, acompañar y valorar todo el esfuerzo y el trabajo que significa y que implica para una persona hipoacústica o sorda, según cómo se identifique, el hecho de hacer el intento por escuchar, por comunicarse oralmente. Vos hablabas de el inglés y el portugués y yo pensaba, claro, y también qué importante que la lengua de señas, primero que salga la ley federal, ¿no? Por la que está luchando la comunidad, y también qué importante que en lugar de decir, bueno, ¿para qué le vas a enseñar lengua de señas si nadie habla? Al contrario, ¿por qué no como sociedad empezar a pensar la importancia de que nosotros también hablemos lengua de señas por más que seamos oyentes? O dentro de las familias, porque así como mi hijo va al audiólogo para aprender a oír y aprender a hablar, yo voy a ir a hacer el curso de lengua de señas para aprender a comunicarme en lengua de señas, y entre los dos vamos a poner de nosotros... De esa manera, el chico va a decir, uy, mi familia se está adaptando, y es genial eso. Además, la cantidad de mensajes de personas sordas y hipoacústicas que me escriben como diciendo, yo tengo que aprender a hablar porque mi familia creen que no hablo bien. Y te juro que leer esos mensajes a mí me destroza, porque nadie de la familia o ningún profesional se siente con ello y diga, hay que evitar esto, porque la cantidad de personas sordas y hipoacústicas que crecen con esta angustia muy difícil de expresar, porque terminan creciendo, tengo que aprender a hablar porque hay algo malo conmigo. O sea, la cantidad de esos mensajes, y si vemos que las familias se ponen a aprender lengua de señas, o cambiar la mesa rectangular por una circular, y el chico va a sentirse más contenido, más, uy, se están adaptando a mí, entonces, vamos, no, dale que vos podés y ya está. Y el chico va a terminar creciendo con que hay algo malo en él. O sea, me ha pasado a mí y me costó años de aceptarme. Y después dije, no, pará, esto soy yo, no te escucho bien, no te entiendo bien, hablar bien no significa que yo te comprenda, hablame bien. O sea, fue gracias a mi personalidad y también la motivación de mi madre, y además decir, si no hay nadie que me ayude, ¿quién lo va a hacer? Yo. Y además, siempre pienso en el día de mañana tener un hijo o una hija con esta condición, tengo que mostrarle, yo puedo, vos podés muchísimo más que yo. O sea, es tal cual lo que decís, todo el mundo acá está saludando, diciendo que es exacto lo que estás contando, que qué importante la educación y qué importante la constancia y la voluntad, siempre apoyando lo que vos estás planteando. Y para ir cerrando, me quedaba pensando en algo que dijiste al principio respecto de la identidad sorda. ¿Vos cómo definirías la identidad sorda?
La identidad sorda, definirla es apreciar la historia, apreciar la cultura y a su vez valorar lo que tenemos, y es algo que yo nací y es algo que yo no elegí nacer con esta condición. Se me dio así y no tengo por qué juzgarlo. La identidad para mí me es lo mismo identificarme como persona sorda o como persona hipoacústica, porque realmente es lo mismo. Es un término médico, hipoacusia, y la sordera es lo mismo. Lo único que diferencia es la pérdida auditiva. Y es exactamente lo mismo. Ahora, la identidad lo define cada uno y yo no tengo por qué decirle a la otra persona, vos sos persona hipoacústica, pero cuando vos te sacas audífonos sos sorda. Ya está, tenés que identificarte como persona sorda. Y no, yo no tengo por qué decirle eso. Cada uno decide su proceso de aceptación, autoidentificarse y ya está. Yo me identifico como hipoacústica, como persona sorda y me es lo mismo, y lo que piensa el resto me rebala, porque a mí me llevó años y esta soy yo. Si no te gusta, tienen para salir. Así que me identifico de esta manera, pero siempre hay algo que decir. Valoremos nuestra historia y ayudemos a visibilizar esta discapacidad tan invisible, que sea visible para que nuestra generación, las que vienen, sean muchísimo mejor que los que vivimos nosotros, porque hace 40 años atrás nadie decía, no, mi hija es sorda, mejor, y se queda en su casa. No, hasta mi madre, que tuvo que sufrir una situación muy horrible, en que estábamos veraneando en Rosario, me levanta el pelo como una colita y se veía el audífono, y varias madres se acercaron, ¿cómo lo vas a dejar así? Mejor que suelte el pelo, porque es algo... Mi mamá vivió esa situación y dijo, si mi hija va a vivir de esta manera, que alguien viene y se acerca, tapate el oído. No, mi mamá lo que hizo fue, me dijo, es como un audífono, déjalo al aire libre, que se vea que vos sos así, es como un anteojo. Valoremos y a su vez transmitir, somos esto y somos humanos y somos mucho mejor lo que vos pensás que no podemos. Realmente somos más. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, me dejas pensando en un montón de cosas. La verdad que no quiero estar 3 horas, pero estaría 3 horas porque me dejas pensando un montón, me haces acordar un montón de pacientes que vienen con estas preguntas al consultorio, y la verdad que me parecía muy importante poder escuchar tu testimonio, porque la verdad es que me quedo pensando que hay algo del proceso en la historia que va a Claro. ir llevando a que de a poco podamos... Yo me preguntaba, ¿no? Cuando te escuchaba me quedaba pensando, bueno, en algún momento lograremos que no haya un entre dos mundos y que tanto las personas sordas como las personas del mismo mundo, ¿será Y posible eso en algún momento? como yo dije en mi publicación, hay que vivir cómoda, sentirse cómoda, y vos decidís tu propia comunidad. Más aún, si hay, por ejemplo, a mí me llegó un mensaje hoy que quería que yo le dijera en el vivo, me acabo de acordar algo. Si vos deseas implantarte porque querés escuchar, hacelo, pero no lo hagas porque tu familia te pide, o porque vivís en una comunidad oyente, o porque si vos te implantás y justo tu comunidad sola te dice no te implantes porque no te consideras sola. No, pará, o sea, paremos acá. Si vos deseas implantarte porque querés escucharlo, hacelo. Si querés usar audífono, hacelo. Si no querés usar, no lo uses. Pero si vos querés estar en una comunidad donde vos te sentís cómoda, como en la comunidad sorda, hacelo. Vos decidís tu propia comunidad, tu propio lugar, no el resto. O sea, ojalá que llegue un día donde nosotros no tengamos que salir y decir, no te entiendo, me pones un intérprete, me pones el subtitulado, me das el audífono, me das esto, o sea, buscar siempre al otro. Y espero que ese día dejemos de hacer eso y que se nos lleguen a nosotros y poder tener esta libertad de relajarnos y decir, uy, bien, ya estamos adaptados en un mundo que nos da y no has quitado esta barrera. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir luchando por nuestra generación y por los que siguen. Yo siempre pienso por los que siguen. Sí, la verdad que sí. Bueno, te quiero Bueno, agradecer, la gente acá está feliz de escucharte y de verte a través de las manos de Dani.
todo el mundo de acuerdo y agradeciendo también que esto sea mencionado en primera persona por una mujer de la comunidad sorda. Y sí, y me parece que yo creo que es posible que seamos del mismo mundo. A veces te escuchaba y también pensaba, bueno, es como yo tengo mi identidad mujer y puede haber gente que tiene identidad de hombre y sin embargo somos del mismo mundo. Digo, me parece que Claro, hay algo de pujas de poderes que tiene que ver con lo cultural y con la educación y con el modelo médico, que si de a poquito empieza a diluirse y los otorrinos empiezan a valorar tu testimonio y a pedirte que sus pacientes te escuchen y te sigan y puedan conectar con vos para que les des un apoyo o un consejo, quiere decir que de a poquito hay algo que está empezando a modificarse para que verdaderamente en un futuro entendamos que somos todos parte del mismo mundo, solo que algunos oyen, otros, al principio hablabas de la diversidad auditiva y claro, hay gente que no es que no quiere oír, hay gente que no puede, hay gente que no es candidata a un implante o a un audífono. Entonces, claro, entender que esa es la diversidad, que dentro de la misma comunidad sorda también hay diversidad. Y entonces de lo que se trata es de respetar al exacto. otro con sus posibilidades, con sus decisiones, con sus elecciones, porque también uno puede elegir no poner tanta constancia ni tanta voluntad, aprender lengua de señas y con eso manejarse, y es válido. Me parece que está bueno lo que vos planteás. Sí, todo es válido. El tema es que la persona sienta esa libertad de decidir y sentirse cómodo en donde esté, que sea donde esté. Eh, yo creo que vos con tus pacientes también habrán hablado de la angustia, todo, y lo importante es sentirse bien consigo mismo y no odiarse. O sea, la cantidad de mensajes que me han llegado, yo me odio ser sordo, esto, entonces, y es un tema que hay que hablarlo. Incluso las personas que adquieren la pérdida auditiva también. Entonces, porque no hay ningún manual. Por eso yo siempre digo a todo mundo que yo conozca, abrí una cuenta de Instagram, abrí un blog, abrí un Facebook, hay que exponer todos estos testimonios, porque de algún lado vas a llegar a otras personas, como a mí me llegó en el año 2010, que una persona me manda un mail, gracias a vos, que yo te sigo desde 2008, esa persona estaba pensando en suicidarse porque no aguantaba más ser una persona sorda en México. Entonces yo dije, no sigas, o sea, sí, ¿querés pintar? Hacelo, no lo hagas. Entonces, por eso siempre insisto, cuanto más testimonios demos, siendo usuario cochlear o siendo una persona sorda o lo que sea, pongámosle, porque a la otra persona cuando vea ese testimonio va a decir, no estoy sola, no estoy solo en este mundo, hay alguien más como yo, y esa persona pudo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Hagámoslo. Y lo mal que nos hace cuando nos presionan, nos obligan a aceptar determinada situación, como ir en contra de la oralidad o ir en contra de la lengua de señas, al final no nos hace bien, no nos da libertad y vamos sintiendo como que lo que a nosotros nos pasa o nuestro deseo está en contra de eso que la sociedad nos está pidiendo y entonces yo debo tener un problema o está en contra de lo que mi familia acepta y ahí es donde vienen mis pacientes al consultorio, después de todo que a todos nos pasa, tampoco podemos pensar que vamos a vivir en un mundo ideal, porque es verdad que todos sufrimos de algo, pero bueno, por Claro, lo menos empezar a visibilizar estas cuestiones para que no sea tan fuerte ese dolor y que entendamos que hay algo que podemos hacer los que estamos de este lado, tanto como familiares de personas sordas, como médicos que trabajamos con personas sordas, tenemos mucho para revisar de nuestras miradas y de las pretensiones que tenemos para con las personas sordas. exacto. Bueno, Bueno, la verdad es que ahí acá estoy hablaban del mirando, barbijo inclusivo también, de la importancia del barbijo inclusivo en la época de la pandemia, de cómo es la comunicación con una persona sorda, que a veces no hace falta gritar, sino que de lo que se trata es de modular bien. En fin, la claro, diversidad. modular bien, focalizar, no hacerla modular muy exageradas, o sea, nosotros odiamos eso, hablamos normal, no hagas, no, habla normal, como nosotros estamos hablando, o sea, es simple lo que pedimos, no pedimos tantas cosas, o sea, respeto, empatía
y paciencia. Sí, de los dos lados. E información. Yo agregaría también información, porque a veces hay Exacto. mucho miedo Sí, de esto de la grieta que decías antes. Me parece que con información podríamos resolver un montón de cuestiones. exacto. Bueno, Bueno, Mónica, la verdad que te agradezco muchísimo el tiempo, la voluntad y la paciencia que me tuviste, porque estuvimos hasta el último momento que hay intérprete, no hay intérprete, suspendió un intérprete, busquemos otro intérprete, fue un lío, y Mónica y siempre estuvo apareció ahí. Dani. Sí, Dani es una genia que la queremos, porque Genia, genia, la verdad es genia. que súper predispuesta siempre, Dani. Así que te agradezco mucho, Mónica, por esto. Síganla a Moni en @soy.hipoacústica, porque es muy buena la información que ofrece y es de valor no solo para las personas sordas o hipoacústicas, sino para todos y todas. Porque yo siempre digo, nunca sabés, como dice ella, si en algún momento te puede pasar que tenés un accidente o algo y perdés la audición, y también no sabés si te puede pasar que algún día tengas un hijo, una hija que nace con esta condición. Ni que hablar de los profesionales que nos dedicamos a trabajar con la comunidad, tanto otorrinos, fonoaudiólogos, pediatras también, ¿por qué no? Así que me parece, y docentes, ¿no? Claro, Hablamos de la sí, todo, importancia de la ya educación. todo, sí. Siempre me gusta contar mi experiencia y acercar la información, lo importante que es tener un audífono en implante coclear para que nos ayuda y además contar desde mi lugar, no tan comercial. A mí me cambió la vida, pero como siempre digo, no me hace ser oyente. Todos los años, todos los días aprendo auditivamente. Cuesta, pero vale. Bueno, Sí, tal cual. Te agradezco mucho la predisposición. Gracias, Dani, también por gracias acompañarnos, por Dani. interpretar este vivo. Y como digo siempre, si querés apoyar la lengua de señas en las redes sociales, si querés apoyar a gente como Mónica, que está todo el tiempo pensando contenido de calidad en sus redes, invítanos un cafecito. Moni, abrite un cafecito vos también para que te puedan invitar un cafecito y hacer Podría. un apoyo económico y valorar, porque la verdad es que tu contenido es un contenido pensado, trabajado, dedicado, así Sí, es que, un contenido pensado y la verdad he pensado sacar un cafecito, pero yo lo hago porque a mí me gusta, porque también me pongo en el lugar de las madres, porque pienso mucho en mi mamá. El año 1986 no había información, entonces yo lo hago por esas madres. Entonces lo hago gratis y no me molesta hacerlo porque me gusta y me encanta. claro. Bueno, Bueno, pero como digo siempre, hay que valorar la presencia de la lengua de señas en las redes sociales, así que en el link de mi biografía sí tenemos abierta la cuenta de Cafecito, porque queremos que a partir del año que viene los intérpretes que nos acompañen en los vivos no lo tengan que hacer de manera voluntaria, y eso depende de toda esta comunidad, no depende solo de mí, de decir, bueno, les voy a pagar porque Moni también está acá en forma voluntaria, y yo, que también estoy acá en forma voluntaria, pero la verdad es que me parece que hay que valorar el lugar de las intérpretes y los intérpretes en esos espacios que sí, hacen que totalmente. esta información sea verdaderamente accesible. Listo. Bueno, Bueno, que nos tengan un vemos. excelente fin de semana. Gracias, Moni. Gracias, Gracias felices a fiestas. todos. Y felices Felices. fiestas, es verdad. Hasta la semana que Feliz viene. Navidad y feliz Año Nuevo, porque ya no nos vemos más en vivo. Nos encontramos el Sí. año que viene. Chao. Gracias.